Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu la'asok bedivrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito seas Yahweh nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas el ocuparnos de la Torah. Bendito seas Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua el Mesías. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Que así sea. Vamos a abrir el capítulo 24 de Vaikra. Hoy estudiamos este capítulo. Estuvimos estudiando la semana pasada acerca de las fiestas solemnes. Vamos a darle lectura desde el versículo 1. Dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Yahweh. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efá. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Yahweh. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Yahweh. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Yahweh, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Yahweh por derecho perpetuo. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Shlomit bat Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Yahweh. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Elohim llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Yahweh ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y el que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Yahweh había mandado a Moisés. Palabra del Altísimo. Decíamos Vaikra, Levítico capítulo 24. Vamos a estudiar acerca del aceite, que ya lo hemos comentado, incluso en Sefer Shemot, pero es uno de los temas de este capítulo 24, el pan de la proposición. Y después, la segunda parte de nuestro capítulo, vemos el relato de la blasfemia del hijo de Shlomit. ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento sobre la blasfemia? ¿Qué es lo que ordena la Escritura? El mandamiento sobre el asesinato, el mandamiento sobre el perjuicio, pero también, finalmente dice este capítulo, la lapidación. ¿Sí? La sequilá, como decimos en hebreo, del blasfemo. Dice el versículo 2, fíjese la orden, ahí está la orden. Tzav, ordena, Tzav et bnei Israel, veichu eleja shemen zait, zachkatit, lamaor le'alot nertamid. Esto lo habíamos comentado ya en los últimos capítulos de Shemot. Hablábamos acerca de las
olivas machacadas, ¿verdad? Para sacar el aceite. Puede anotarlo en Éxodo 27, 20 y 21. Sí, ahí está la instrucción dada sobre el aceite de las lámparas. Ahí se encuentra registrada, puede anotarlo. La congregación, si estudiamos en el contexto, la congregación proporcionaba el aceite. ¿Sí? La congregación proporcionaba el aceite, como también la harina para el pan de la proposición y los panes de todas las fiestas, sobre todo la fiesta de Shavuot, que la estudiábamos la semana pasada, la fiesta de las semanas, donde se presentan 2 hogazas, ¿sí? La fiesta anual. Aarón mismo era responsable de las lámparas, nos dice la Torá. Al principio las atendía él personalmente, dice el capítulo 30, verso 8 de Éxodo, pero más tarde este trabajo pasó a ser de los sacerdotes. ¿Sí? Cuando estaba la formación del tabernáculo, el primer tiempo, Aarón estaba encargado, pero posteriormente los sacerdotes se ocuparon de esta labor. El aceite común era exprimido en una prensa, pero el aceite para las lámparas del santuario se hacía de olivas o aceitunas machacadas. ¿Sí? Se lavaba la fruta, se quitaban toda la basura, las hojas, los palitos. Entonces, finalmente, cuando quedaba el producto limpio, se machacaba y se hacía que el aceite saliera solito. Por eso dice puro de olivas. ¿Sí? Shemen Zait, decimos en hebreo. De esta manera se producía menos aceite que en la prensa, ¿verdad? Porque esta era otra elaboración. Pero el resultado era un producto de superior calidad. No hay total acuerdo entre algunos comentaristas, eruditos, ¿sí? Biblistas, en cuanto a si las lámparas ardían día y noche. Lo que sí podemos ver en el Pasuk 3, en el verso 13, dice que las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Yahweh. Desde la tarde hasta la mañana. Estamos hablando todo el transcurso, ¿sí?, de la noche, y entendemos acá que el versículo 2 se afirma que las lámparas tenían que arder continuamente. Entonces, ¿qué es una contradicción? No, estamos hablando de un proceso de trabajo, de tiempo establecido para Aarón, pero el precepto general lo podemos ver en el versículo 2. Según Éxodo 38, Aarón encendía las lámparas al anochecer. Pero si miramos en 1 Samuel 3:3, ahí se habla que la lámpara de Elohim, ¿sí? Así dice, la lámpara de Elohim, se refiere a la menorá, era apagada. Sin embargo, por regla general, las lámparas nunca se extinguían todas al mismo tiempo, sino que ardían día y noche. Las diversas declaraciones, aunque aparentemente son contradictorias para muchos comentaristas, pero esto no es lo cierto, es probable que Menorat Elohim, la lámpara de Elohim, de 1 Samuel 3:3 que decíamos, tal vez no era el candelabro. ¿Sí? También es posible que Elí, según este capítulo que estamos citando de Shmuel, no hubiera sido tan cuidadoso en seguir esta mitzvah prescrita, ¿no?, como debiera haberlo sido. También es otra variante. Obviamente hay muchos datos que no están en el texto bíblico y claro, no podemos nosotros especular o sacar comentarios o suposiciones. Lo que sí sabemos es que así como debía siempre haber un sacrificio sobre el altar y pan sobre la mesa, también debía haber siempre una lámpara encendida. Aún durante el día. La luz natural no era suficiente porque recuerden que el velo de la entrada no se podía abrir. Entonces por lo general estaba oscuro, aunque estuviera el sol a pleno Zohoraim, pleno mediodía. Sabemos que dentro de una tienda tan cubierta, sin ventanas, podría estar oscuro, ¿verdad? La luz del día, poco y nada, ingresaba a este recinto. Dice el versículo 5, vamos a avanzar un poquito. Velakachta zolet be'afita otash zrejalot shene esronim yiyeh achala echat. Fíjese las 12 tortas claramente como están prescritas en nuestro verso 5. ¿Sí? Ahí está, shetem esre jalot.
La palabra jalá tiene que ver con un pan ceremonial. ¿Sí? Es el mismo, y no se desprende precisamente del Shabbat HaKodesh. Si bien se hace semanalmente, lo que sí tenemos que entender es que es un precepto que viene ya de la época de Baikra, de Números, de Levítico, de Números, donde era una ofrenda de harina que elevaban. Sí, claro, acá lo ponen como una torta, ¿no? Amasada. Y tenemos que entender que esto ya era algo prescrito por el Todopoderoso. Estuvimos estudiando los primeros capítulos de Baikra y hablábamos de las minjaot, todos los tipos de ofrendas cereales, ¿verdad? Pero fíjese, 12 tortas. La instrucción específica para la preparación, para el uso del pan de la proposición, ya lo hemos mencionado en Éxodo 25:30, Éxodo 35:13 y Éxodo 39:36. Le paso estas 3 porciones para que usted lo pueda volver a estudiar, si no lo escuchó, el estudio sistemático de Éxodo. Entonces, cada pan, ¿sí? Cada jalá o cada torta era hecha de casi 4,5 kilos de flor de harina. No se dice nada, o sea, eran grandes, no se dice nada en cuanto a si este pan se hacía con levadura o sin ella, no se dice. Pero el hecho de que se lo pusiera delante del Creador en el primer compartimento pareciera implicar que no se usaba levadura. No lo sabemos, no está explícito este punto. Sabemos que era algo así como una oblación continua. ¿Sí? Minhatamid, decimos en hebreo, y puede buscarlo usted en Números 4, verso 7. ¿Sí? Se lo dejo de tarea. Entonces tenía que regirse por las reglas de todas las oblaciones, ¿sí? Y por lo tanto debe haberse hecho sin hametz, sin levadura. Le voy a dejar como tarea Levítico 2:4 y Levítico 2:11, que ese es el precepto donde habla que no se podía colocar, ¿verdad?, la levadura. Ahora, Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, declara específicamente que no se usaba levadura. Esto lo dice el historiador judío Flavio Josefo. ¿Sí? Es un dato que tomamos de Antigüedades de los Judíos. En tiempos posteriores se consideró que la preparación y el arreglo de los jalot era trabajo de los levitas. Vamos a leer una porción que está en Primero de Crónicas. El capítulo 9, versículo 32. Algunos de los hijos de Keat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de Shabbat. ¿Sí? Entonces, ¿quién eran los hijos Benei Keat? Benei Keat eran los Leviim, eran los levitas. Entonces aquí vemos un registro en las crónicas por Esdras, ¿sí?, codificado, para que nosotros podamos ver que esto era posteriormente, como decíamos, fue cambiando de acuerdo al servicio y las reglamentaciones. Recuerde que después, posteriormente, vino el Sagrado Templo y obviamente era increíble la dimensión y la cantidad de personas que trabajaban en el templo. Dice nuestro verso 6, Besamta otam shtain marajot shesh amarkarajet, ¿sí?, amarajet, al ashulhan ataor lifnei Yahweh. Fíjese, shesh, o sea, amarajet sería como 6 filas tiene el constructo, o 2 hileras de 6, porque dice shtain marajot, shesh amarjet. ¿Sí? Marajot es en forma absoluta y la otra está en constructa. ¿Por qué en constructa? Porque está hablando de la mesa, las hileras de las mesas. ¿Sí? Algunos lo traducen como, donde dice hileras, lo traducen como montones. Sí, vamos a dejarlo como hileras, no montones. La palabra significa un arreglo ordenado de alguna forma. El tamaño de los panes exigía la colocación de los panes uno encima del otro y no en hileras. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver algunos términos también, analizar la etimología, el origen de estas palabras,
Si miramos el verso 7, habla del, el incienso puro. Dice, Benatata ala manejet levonazaka, beaita la lejem leazkara y shela Yahweh. Fíjese, el incienso puro se colocaba el incienso en 2 vasos de oro puro. Y al quitarse el pan, el incienso era quemado sobre las brasas como una ofrenda a Yahweh. Qué tremendo, ¿no? Dice el verso 8, Beyom HaShabbat, 2 veces, Beyom HaShabbat, Yarhenu lifnei Yahweh tamid, me'et bnei Israel beritolam. Cada día de reposo. No dice Yom HaShabbat, dice Beyom HaShabbat. Significa la duplicación en cada, ¿sí? Shabbat tras Shabbat, se podría traducir literalmente, ¿sí? En cada día de reposo, también lo interpretan. Bueno, se entiende que el pan de la proposición era quitado una vez por semana, en el día sábado, ¿sí? El Shabbat, no el viernes, sino el sábado, por 4 sacerdotes. 2 sacaban el pan y 2 los vasos de incienso. Iban 4. Cuando estaban listos para sacar el pan y los vasos, entraban 4 sacerdotes del nuevo turno que iniciaba su servicio, llevando el nuevo pan y 2 vasos de incienso. Los que traían el nuevo pan se colocaban al lado norte, mirando hacia el sur. Los que sacaban el pan se ponían al lado sur, mirando hacia el norte. Cuando el sacerdote quitaba los panes, el que estaba enfrente ponía los nuevos. Si tenía cuidado de no quitar lo viejo hasta que lo nuevo estuviese listo para poder ser colocado nuevamente. De esta manera siempre había pan sobre la mesa, si se da cuenta. Ese es el mensaje. El pan viejo era entonces comido por los sacerdotes como la porción que pertenecía. Lo hacían dentro del recinto sagrado del santuario. Entonces fue de este pan del que Abimelech, ¿se acuerdan el relato de 1 de Samuel 21? El pan que Abimelech dio a David y a sus hombres, eso está en 1 de Samuel 21, versos 4 al 6, y se menciona también en Mateo 12, versos 3 y 4. ¿Sí? La acusación que le hicieron a Mashiach, pero recuerde que Yeshua citó este ejemplo justamente por lo que había acontecido, y aquí no había ningún tipo de profanación. Este pan con frecuencia era llamado el pan de la presencia o el pan de los rostros. ¿Sí? ¿Qué simbolizaba? Simbolizaba al Mashiach. Ahora, el verdadero pan de vida, como dice Juan 6:51, daba testimonio de que Israel dependía constantemente de Yahweh, para que Él supliera todas sus necesidades. El pan es un símbolo en la Biblia de la provisión. ¿Sí? No solamente hablar del maná, no. Estamos hablando de todo tipo de pan. Siempre simboliza la provisión. ¿Sí? Entonces, tanto espiritual, hago la aclaración, como también temporal. Mateo 6, verso 31, si quiere anotarlo, al 34 se lo dejo de tarea. Entonces recuerde que la mesa estaba siempre puesta. Su provisión se renovaba todas las semanas, así como la llama de las lámparas de la menorá subía hacia el cielo, así también el incienso sobre la mesa de los panes de la proposición ascendía como un perfume, sí, agradable delante del Creador, el dador de toda cosa buena, de toda dádiva y de todo don perfecto. No hay más que un corto paso entre la mesa de Yahweh, ¿sí? Shulham Ladonai, la mesa de Yahweh en el santuario, y la mesa también que menciona, ¿sí? 1 Corintios, y hay un simbolismo también, déjenme decirlo, en 1 Corintios 11:24. ¿Por qué? Porque los sacerdotes participaban del pan que representaba a aquel que descendió del cielo. Nosotros, cada vez que celebramos en nombre de Yeshua, también nosotros, como está escrito, decía en 1 Corintios 11, comemos de ese pan que el mismo Mashiach afirmó en simbolismo, ¿sí?, que es su propio cuerpo.
Entonces de esta manera también nos conectamos como en el tiempo de los sacerdotes que comían el pan que descendía del cielo. ¿Sí? Vamos al relato desde el versículo 10. Fíjese, Vayetze ben Isha, y salió, dice el texto, Vayetze ben Isha, el hijo de una mujer israelita, Veu ben Ish Mitzri, betoch bene Israel, Vainatzu bamachane, vena israelit, veisha israeli. Dice, Vayikov ben Isha a Israelit, et Hashem, Vaikalel, Vau oto el Moshe beshem imo, Shlomit bat Dibri, le maté Dan, de la tribu de Dan. Este hijo de la mujer israelita, que nos explican estos dos versos, leí el verso 10 y 11, el hecho de que el joven era hijo de un egipcio, y dice que salió entre los hijos de Israel, así está en el texto, si tiene el Tanaj en hebreo, fíjense que dice, Vayetze ben Isha israelit. Y dice la otra parte, del versículo 10, Veu ben Ish Meitzri, betoch bene Israel. ¿Qué significa betoch? De en medio de entre. ¿Sí? Así podríamos traducirlo. Entonces, indica que aunque no se le permitía acceso al campamento, propiamente dicho, entrado en él. Porque dice que salió betoch, salió de entre. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Se había producido, punto número 1, una riña. El joven blasfemó el nombre del Creador. Ya que no pertenecía al campamento y era considerado ger, ¿qué es ger? Extranjero, fue puesto en una prisión hasta que se conociera el veredicto, es decir, la voluntad del Creador, hasta que se determinara cómo debían aplicarse estas leyes de Israel a una persona que era extranjera. Al menos en parte, ¿no? Pero al entrar por primera vez en el campamento, lo había hecho con el propósito de levantar allí su tienda. Y dice, Vaikalel. ¿Sí? ¿Qué es Vaikalel? Blasfemó. Es decir, como que maldijo, se podría interpretar también según nuestro verso 11. Vaikalel, vaya vivo todo el Moshe. Beshem imo shlomit bat dibri. Fíjese, en vez de arrepentirse, demostró ser perverso en este tipo de actitud. Y usted puede leer la continuación, versículos 12, ¿sí? Vainuhu, Vamishvar, Lifrosh, Laen, Alpi, Yahweh. El verso 13 habla, el Todopoderoso, y dice el verso 14, Otse et mekalel. ¿Qué es el mekalel? El mekalel es el blasfemo. Fíjese la mem del participio en la conjugación hebrea. Quiere decir aquel que se dedica a maldecir o a blasfemar. Por eso lo ponen en el texto bíblico, lo ponen como un sustantivo, como un sujeto, el mekalel, y tiene el artículo definido. El blasfemo. El mihutz la mahané, fuera del campamento. Mihutz significa afuera, hay que sacarlo. Dice nuestro versículo, Mishpat echad yelahem Kager kaesraj. Tanto, fíjese el comparativo, tanto el ger como el esraj. ¿Qué es el esraj? El esraj es el ciudadano, es el nativo. Y el ger, no, el ger es el extranjero, es aquel que no nació ahí. Entonces, Guillé, dice el texto, Kiani Yahweh Elohim, Mishpat echad. Esto es algo que el pueblo judío, tristemente, déjeme decirlo, no lo ha entendido. Mishpat echad significa un solo estatuto, un solo precepto que aplica para ambos. Sin embargo, no estamos hablando, y es algo muy reiterativo, en Sefer Bemidbar sobre todo, donde nos deja en claro que tanto el ger, es decir, el extranjero, como el esraj tienen los mismos derechos. Por eso no hay que hacer ningún tipo de discriminación, como todas estas religiones falsas lo hacen. Un mismo estatuto, fíjese que el incidente mencionado, desde los versos 10 hasta el 14, decíamos, dio lugar a que se aclararan ciertas leyes civiles. Y claro, eso se fue perfeccionando en la medida que surgieron situaciones.
si usted se da cuenta, especialmente en cuanto a la aplicación a qué hacer con el extranjero. Eso es lo que no estaba nada escrito. Le voy a dejar de tarea Éxodo 21:12, verso 24 y 33, también del mismo capítulo, Éxodo 21. Fíjese que el Eterno perdona el pecado, cualquiera que sea. Acá no habla que este pecado es imperdonable, no. Pero los delitos civiles no pueden resolver sobre esta base. Israel, el pueblo de Israel era tanto nación como congregación. Y Kadosh Baruj Hu dio reglas para ambos. Entonces, acá, si un hombre mata a otro, fíjese que dice estas leyes civiles, ¿no? Dice que el Eterno, en su misericordia, lo perdonará cuando se arrepienta, pero en realidad no importa el pecado que pueda cometer un hombre, por atroz que haya sido. Puede recibir misericordia siempre y cuando se arrepienta. El Eterno conoce el corazón y por eso puede perdonar y aún puede olvidar. Tiene esa capacidad que el ser humano no la tiene. El ser humano puede decir, yo perdono, pero no olvido. ¿Verdad? No tiene esa capacidad el ser humano. Pero si el castigo fuese suspendido cada vez que un hombre se arrepiente, todos los criminales, ¿qué piensa usted? Pretenderían haberse arrepentido a fin de escapar de la muerte, ¿no lo cree? Si se hiciese saber que el castigo sería perdonado en caso de haber arrepentimiento, las prisiones no tardarían en quedar vacías, ¿no lo cree? Sin embargo, algunos olvidan que aunque el Eterno perdona, generalmente no se elimina el castigo. Quiere decir las consecuencias por esa transgresión. Y esto es lo que muchas personas no entienden. Y estoy hablando de personas que se acercan a la Biblia, que dicen, yo ya me arrepentí. ¿Por qué sigo pagando el plato roto? ¿Por qué sigo viviendo mal? ¿Por qué sigo angustiado, angustiada? ¿Por qué sigo viviendo con consecuencias? Porque son las malas decisiones que tomaste. Y no tiene nada que ver el arrepentimiento. No es una varita mágica que va a cambiar el rumbo de todas las cosas, sino que las consecuencias hay que hacerse responsable y ponerle la cara. Y esto es algo lo que nos explica también este texto. Nos deja ver que algunos olvidan que aunque el Eterno perdona, generalmente no elimina el castigo por la transgresión. Si miramos David pudo pecar y arrepentirse, pero no escapó de las consecuencias de su pecado. Este es un ejemplo de lo que le quiero compartir. Sufrió mientras vivió. Un hombre infringe las leyes de la vida y cualquiera haya sido la transgresión, sin importar cuán profundo haya sido el pecado, el Eterno puede perdonar y lo hará, de hecho. Pero solo en circunstancias muy raras el hombre puede escapar de las consecuencias naturales. Eso es algo que muchas personas no lo pueden entender. Entonces dice, ¿para qué arrepentirme? ¿Para qué esforzarme por esto si yo sé que las consecuencias van a seguir? Es una necedad pensar así, pero tristemente muchas personas piensan de esa manera. Y dejan para mañana, y mañana es el día que nunca llega, ¿verdad? Pero fíjese Romanos 13:4, que dice, el gobernante es servidor de Elohim para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues él es un servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. La ley civil tiene su lugar, ¿se da cuenta? Por lo tanto, la exigencia divina en cuanto al ojo por ojo, como nos explica nuestro capítulo 24, ¿sí? Está en el verso, si lo quiere anotar, está en el verso 20. Sheber tahat, sheber ain, tahat ain. Shen tahat shem. Shen es diente. Kasher iten mum badam keminatembu. Así está tal cual, y citado por Yeshua, ojo por ojo, diente por diente. No debe ser puesta al lado como una mera disposición del antiguo pacto, como algo que quedó en el tiempo. Sobre este principio se funda el gobierno de hoy en día.
Si no hubiese castigo para los malos, las condiciones serían mucho peores de lo que ya son. Dice, porque los magistrados, Romanos 13:3 dijimos, ¿no? Vamos a leer un verso antes. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Pregunta, ¿quieres pues no temer la autoridad? Entonces haz lo bueno, dice Romanos 13:3. Pero si ha de haber castigo por lo malo, verso 18, ¿cómo será decidido ese castigo? La respuesta es que el castigo debe adecuarse al delito. Por lo tanto, dice el verso 18, el que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y esto parece ser perfectamente justo y razonable, y esto es justicia y equidad, si lo quiere anotar. ¿Rompiste esto? Tienes que reponerlo, tienes que pagarlo. ¿Sí? Ese es el ojo por ojo. Vamos a leer el capítulo 25, seguimos estudiando. Desde el versículo 1 dice, Yahweh habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Reposo para Yahweh, dice. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de tuyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que mora contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiera en tu tierra. Solo será todo el fruto de ella para comer. Versículo 7. Verso 8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación, Yom Kippur. Haréis tocar la trompeta para toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Elohim, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? He aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos, entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el año 8º, y comeréis del fruto añejo hasta el año 9º, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, por tanto en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que se vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió. Y volverá a su posesión, mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá
y él volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir, y si no fuere rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas de las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Y cuando su hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero, y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Elohim, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Yahweh vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Elohim. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, y la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñarás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Elohim. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres será de las gentes que están en vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria para siempre. Os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñaréis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Y si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñará en él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá, él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Yahweh vuestro Elohim. Palabra del Altísimo, capítulo 25, decíamos, este es el Shemitah. Lo traducen como el año sabático, es el Shemitah. Cada 50 años viene Yobel, ¿sí? La fiesta del jubileo, como le llaman. ¿Y por qué digo fiesta? Porque Yobel se ha celebrado en el mundo bíblico, en el tiempo bíblico, como un tiempo de libertad, ¿sí? Yahshua le llamó el año agradable de Yahweh, ¿sí? O el año favorable de Yahweh, que es el año de la libertad. Se habla del engaño, cómo actuar contra el engaño, la bendición también de la obediencia, ¿verdad? Un tema que ya estuvimos compartiendo en temas anteriores. Vemos el rescate de la tierra, el rescate de las casas,
la compasión siempre con los pobres, el uso de los criados y el rescate también de los criados. ¿Sí? Dice nuestro versículo 1 y 2, Vayedaber Yahweh Moshe be'ar Sinai lemor. Fíjese que está remontando al Éxodo capítulo 19-20, que es cuando sube Moisés a recibir los preceptos. Entonces aquí estaban en Sinai. Con esto nos damos cuenta de que los capítulos no están escritos cronológicamente. Dice, Daber et bnei Israel be'amarta alehem, kitavu el haaretz asher ani noten lachem, beshabetá haaretz Shabbat la Yahweh. Beshabetá, ahí está. Es el imperativo, pareciera decir que tiene que descansar la tierra. El Shabbat semanal fue hecho para el hombre, lo estudiamos la semana pasada. Ahora el Eterno anuncia un reposo, ¿sí? Un descanso para la tierra. Y este es anual. Perdón, es cada ciertos años. Ahora, debía cesar todo trabajo con la tierra. Esto es lo que nos interesa ver. Y la tierra tenía que descansar. No es simplemente lo que hace el hombre, sino la tierra también no se podía, porque usted va a decir, pero entonces no crecía nada. No, sí seguía creciendo. El tema es que no se podía tocar. Eso es lo que, fíjese, que nos llama la atención también, ver que las personas no podían tocar nada de todo esto. Lo que crecía podía ser usado por cualquiera, rico o pobre o aún extranjero. 7 semanas de años para el pueblo de Israel, dice el verso 8, tienen que contar, y ellos tenían la responsabilidad. Es decir, después de 49 años, como está escrito, al final del día de Yom Kippur, ¿sí? Una ceremonia que le llaman el Neilá, que tocan el shofar, ¿sí? Y se proclama el año del jubileo, ¿sí? O el Yobel, como decimos en hebreo. De ahí viene la palabra jubilado, ¿sí? De jubileo. Dice el versículo 10 en nuestro texto, Bakidashten et Shenat Ahamishim. Fíjese, Shenat Ahamishim, es el año 50. Shana ukraten deror baaretz lechol yoshvea Yobel ivti yelahem. Beshabten ish el ahusalto beish el mishpachto tashubu. Me gustó, bueno, dice el año 50, pero fíjese que la segunda parte de nuestro versículo 25 dice, ese año les será a ustedes Tiyelahem, Yobel, y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. Qué impresionante, ¿verdad? Dice, Ish el ahuzato, ve Ish el mishpachto, ¿qué es mishpachto? Su familia, dice el texto. Tashu, regresará, retornará. Ahora, el punto es que durante largo tiempo ha habido diferencia de opinión en cuanto a si el año de jubileo era el año posterior al año 49, que era de reposo, quedando así 2 años sucesivos sin cosecha, o si se usaba el cómputo inclusivo, así se le llama, cómputo inclusivo, por el cual el año 50 era el mismo que el del reposo del año 49. ¿Sí? Hay diferentes opiniones. Hay una opinión judía que, bueno, prevalece más en que durante la existencia del primer templo fueron diferentes tiempos, ¿verdad? Ocurría lo primero, pero que más tarde se calculó de la segunda forma. Si miramos los versículos 8 al 11 y la analogía del cómputo del día de Shavuot, lo estudiamos la semana pasada en Levítico 23, 15 y 16, lo que pareciera implicarse un año de jubileo diferente del año de reposo. Pero si usted mira conmigo los versos 20 al 22, hay ambigüedad. Entonces, los únicos años de reposo mencionados en la historia fueron después del exilio. Y no se hace referencia a ellos como si fuesen años de jubileo. Hago la aclaración. Hay mucha gente que yo sé que interpretar la Biblia es un trabajo delicado, por lo menos así lo entendí yo. Hay gente que interpreta la Biblia como se le pega la gana,
y saca sus propias ideas, ¿verdad? Cosas totalmente fuera de contexto. Y es increíble cómo se vuelve eso hasta una doctrina. ¿Por qué menciono esto? Porque este es uno de los temas, ¿sí? Donde se desconocen muchas cosas, mucha información, parte de la información histórica también del texto, y se llegan a hacer afirmaciones totalmente contradictorias. Es como, no sé, vamos a hacer un paréntesis, decir que estamos en la mitad de la semana 70. Eso es una tontería, eso no se lo cree nadie, ni un niño de 3 años se puede creer eso. Porque después de la semana 70 se le da la muerte al Mashiach. Entonces con esta afirmación estamos diciendo que cuando regrese el Mashiach se lo va a matar, se le va a quitar la vida. Hay muchas cosas que la gente, ¿sí? No es que entremos en prejuzgar, pero sí en llamar y despertar esa pasión por las Escrituras y poder estudiar con más dedicación, con más calidad la Escritura. No simplemente aceptar todo lo que se dice, sin ni siquiera mirar el texto y sin ni siquiera hacer un poquito de investigación. Lo importante es que los únicos años de reposo mencionados en la historia fueron después del exilio. Y no estamos hablando de Yobel, ¿sí? Hago la aclaración. No tenemos pruebas históricas tampoco de que los israelitas hubieran seguido estas instrucciones antes del cautiverio, ni de cómo lo hicieron. Hay poca duda de que después del cautiverio el pueblo judío observó al menos el 7º año y que el Eterno los bendijo. Encontramos la mejor evidencia de esta observancia en el hecho de que Alejandro Magno y más tarde Julio César eximieron a los judíos de pagar impuestos en los años de reposo. ¿Dónde está eso? Antigüedades de los judíos de Flavio Josefo. Por considerarse que en esos años no tenían ingresos, no tenían entradas. Eso lo deja registrado históricamente. Por eso hay que echarle un vistazo también y hay que investigar un poquito antes de creer o hacer ciertas afirmaciones. Dice el versículo 15 del capítulo 25: Bemispar shanim mahara yobel tikne me'et amiteja bemispar shenet tebuot imkarlach. Fíjese, el número de los años, se traduce literalmente, nadie podía vender tierra a perpetuidad, sino solo hasta el año del jubileo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. En ese año, todas las tierras volvían a sus dueños originales. No causaba problemas para el que había comprado la propiedad y ahora debía devolverla. ¿Por qué? Porque la había comprado sabiendo claramente que debía devolverla en el año de jubileo. Era totalmente consciente de esto. De manera que si un hombre vendía su propiedad 5 años antes del año de jubileo, no recibía mucho dinero por ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo quedaban pocas cosechas antes de ese año. Entonces la persona era consciente de esto. La pregunta interesante de nuestro versículo 20 me gustó, ¿sí? Es como que nos estimula también a preguntar, ¿sí? No es que sea un precepto, no, simplemente lo está dando como un ejemplo, lo dice Moisés. Dice, ¿qué comeremos? Dice, vejitombru manojal, ¿sí? Y si dijeren, dice, manojal, nashvit en lonizra, belone sof etebenu. ¿Qué comemos? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Cómo podría subsistir Israel durante todo un año, o posiblemente sin cultivar sus campos, ni juntar las cosechas? El Eterno ya lo había previsto. Él no dejó a la intemperie al pueblo, al contrario, lo cuidó y lo protegió, como lo hace con cada uno de nosotros. Dice el versículo 23, Be'aretz lo timacher litz mimut ki haaretz ki gerim betoshavim aten imadi. La tierra es mía, dice el Creador. ¿Sí? La tierra es mía. Aunque el Eterno le había dado la tierra de Canaán, digamos, la tierra prometida, a su pueblo, él todavía mantenía el título de propietario.
Él es el dueño de todo. Los israelitas no eran dueños, solamente eran mayordomos. Y eso es lo que tenemos que entender. No somos dueños de nada. El año de reposo, el Shemitah, como decíamos en hebreo, el año de Yobel, eran instituciones únicas en su género y no tienen paralelo en ningún otro tipo de ceremonia. Si usted compara, puede verlo. Entonces, ¿qué otro tipo de fe? Si no es la fe bíblica, la fe en Yahweh, ¿se atrevería a mandar a sus seguidores a abstenerse de trabajar un año de cada 7 y prometerles la bendición y la protección del Creador a fin de que en el 6º año la tierra diese suficiente para 2 años? ¿En qué otra fe se ve eso, si no es la fe bíblica? Si el Eterno no les hubiese dado una bendición tan notable, póngase a pensar, ¿no se hubiera visto perjudicada la fe? Si el Eterno no proveía lo necesario, después de una experiencia tal, el pueblo de Israel nunca más habría confiado en Él. ¿No lo cree? Al terminar el día de expiación, en el mes 7º, el mes de Tishri, dice el verso 9, se tocaba el shofar y se proclamaba Jerut. ¿Qué es Jerut? Libertad. ¿Qué momento feliz debe haber sido este para los que habían estado en servidumbre, verdad? Y que en ese día habían recibido la expiación de sus pecados y ahora quedaban en libertad. No de una libertad simplemente emocional y espiritual, sino también de una libertad física. Doble libertad, podríamos decir. Entonces, tenemos que ver algo importante de todo esto. Podían volver a sus hogares para comenzar una nueva vida, rehacer la vida. Dice el 24, Ubehol eretz ahutzatchem geulatitenu laaretz. Fíjese que el rescate es para la tierra. Todas las propiedades volvían automáticamente al dueño original, decíamos, en el año de jubileo. Pero en cualquier momento podían ser redimidas por el dueño o por uno de sus parientes, mediante el pago de lo que era requerido. Yo le estoy explicando lo que dice la Biblia. Ya lo hemos leído, pero estamos explicando. La suma a pagar tenía que calcularse según el número de cosechas que habría desde el momento del rescate hasta el Yobel, hasta el jubileo. El que había comprado la propiedad la pagaba según el número de cosechas que tendría antes del año de jubileo. Por supuesto, ¿sí?, sin tomar en cuenta los años de Shemitah o los sabáticos, como le llamamos, cuando no había cosecha. Todo se computaba. Y se le había de pagar de la misma manera. Esta legislación permitía que en cualquier momento un dueño pudiese recuperar su propiedad. Dice el verso 25, Ki ajija umajarme ahuzato uvago alo akarov elav begal el mimkarajib. Fíjese, cuando tu hermano empobreciere, explica el versículo 25, estoy en 25 de Levítico, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo o más cercano vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Sí? La ayuda del pariente cercano. Esta legislación, claro que favorecía al pobre y lo animaba a trabajar para recuperar su propiedad. ¿Sí? El Eterno procuraba impedir que algunos llegasen a ser muy ricos y otros muy pobres. El cuidado. Si se hubiese seguido el plan original de Elohim para la tierra y la servidumbre, no se hubieran conocido situaciones de extrema riqueza ni de extrema pobreza. Si no hubiera más igualdad. Dice el verso 29, Beish ki yimkor bet moshav irjo ma bayeta geulato atom shenat mimkaro y aminti geulato. Geulato significa su geulá. La geulá es la redención. Estamos hablando de redimir. Entonces fíjese que acá el verso nos explica
que favorecía. Fíjese que el verso 29 dice Bet Moshav. No sé si lo tiene en el texto hebreo. Bet Moshav. Tiene Makef. ¿Sí? El Bet Moshav. Casa. Moshav significa, viene de Yashav, ¿sí? Que es habitar. Pero el Moshav es habitación. Ya se convierte en sustantivo. Y en este caso la situación era enteramente diferente porque se aplicaba una regla distinta según el verso 29. De haberse seguido las disposiciones normales en cuanto al rescate de propiedades, el que había comprado una casa en la ciudad, claro, podía ser desalojado en cualquier momento. Pero estas propiedades podían rescatarse solo durante el primer año después de haber sido vendidas. Si no había sido rescatada dentro de ese tiempo, ¿qué nos dice el pasuk? El comprador la podía retener en forma permanente. ¿Por qué? Porque la casa no se había vendido teniendo en cuenta el año de jubileo. Entonces esta constituía una venta lisa y llana y no había posibilidad de rescate. ¿Sí? Quedaba para esa persona. Y deja en claro, la Biblia se encarga de legislar y dejar bien en claro, dando ejemplos también. Vamos a avanzar al verso 31, dice Asher en laem jomas aviv al sete haaretz yehashev geulati hielo uvayobel yetze saldrá, en el jubileo saldrá, dice. Fíjese, las casas de las aldeas, se explica. Se las consideraba como pertenencias, dice, literalmente dice el hebreo bíblico, los terrenos del campo. ¿Sí? Los terrenos del campo. Por lo tanto, podían redimirse en cualquier momento. En el año del jubileo, volverían a sus dueños originales. Sin embargo, escúchelo muy bien, los levitas estaban exceptuados en esta disposición. Recuerde que los levitas era un caso aparte. ¿Sí? Sus propiedades podían ser rescatadas en cualquier momento y en cualquier eventualidad. Volvían a los propietarios en el año de liberación. Los campos en los suburbios de las ciudades eran propiedad común y nunca se podían vender. Por eso es que habla de lo amurallado. Vio la diferencia que hace la Biblia. Recuerde que para entender todo esto tenemos que ir a la cultura bíblica. Tenemos que entender cultura bíblica. Si no entendemos cultura bíblica, vamos a imaginarnos cosas que realmente no son lo que está marcando, ¿sí?, el texto bíblico. Dice el verso 35, Vejía muja jija umataya do imaj, vejezekakta voger betoshav, bajai imaj. Fíjese que otra vez, parece el verso 25, el 35, cuando tu hermano, decía el 25, cuando tu hermano empobreciere. Este también dice cuando tu hermano empobreciere, pero dice, y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Imaj. Ayudar al hermano, al extraño o al forastero, al necesitado. Si quiere anotarlo, el que estuviera en situación, sí, difícil, holgada, no debía cobrar usura del hermano pobre ni obtener ganancia del alimento que le vendiese. Si quiere repasarlo, eso está en Éxodo 22, 25. Entonces, fíjese que de este modo, ¿qué podemos ver? Se muestra nuevamente el cuidado de Elohim hacia los necesitados. El Eterno había librado a Israel de Egipto y estaba a punto de llevarlo a la tierra de Canaán. Piense en esto. Así como ellos habían recibido tanta bondad, Kadosh Baruj Hu deseaba que fuesen bondadosos con las personas que les iba mal. Mateo, le voy a dejar de tarea 10, verso 8. Entonces solo así podrían recibir la aprobación divina. Dice el verso 39, Vejilla muj, ajija imaj, benimkarlach, lota avodbo, abodat aved. No lo vayas a esclavizar, explica la Biblia. Y la palabra abad, la raíz abad, aparece muchas veces en nuestro verso 39. Cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, quiere decir que esté viviendo contigo, y se vendiera a ti, no lo harás servir como si fuera un eved. ¿Qué es un eved? Un esclavo. ¿Sí?
Un israelita vendido para servir a otro no debía ser tratado como esclavo, sino como siervo asalariado. No debía tratárselo duramente y se le debía liberar en el año de Yobel. No era necesario que un siervo aguardase el año del jubileo para ser rescatado. ¿Qué disponía aquí? Bueno, en Éxodo 21, versos 1 al 6, se dispone que fuese soltado luego de cualquiera 6 años de servicio, si así él lo deseaba. ¿Sí? Me estoy basando también en Éxodo 21, que repite esta mitzvah de Levítico. Aquí está explicada de otra manera. Por eso verá usted que el pueblo hebreo, ¿sí?, mayormente la comunidad judía ortodoxa, ellos no contratan, sí contratan gentiles, pero en ciertas empresas ellos directamente no contratan gentiles. ¿Por qué? Porque se manejan por este tipo de leyes. Entonces, hay dos, obviamente que el judaísmo es como el cristianismo, ¿no? Está más dividido que es impresionante, pero se desprende de esto, ese tipo de práctica. ¿Sí? A mí me tocó ver en muchos casos situaciones donde se actuaba de esta manera. Justamente, ¿por qué? Porque al judío, yo decía al gentil, al judío mismo no se lo puede tratar como un gentil. Y ahí es donde entran las leyes rabínicas, ahí es donde entra toda la religión, y ahí es donde entran un montón de cosas que no son compatibles para nada con lo que dice la Biblia, ¿sí? Simplemente dice, no lo trates con dureza. Si fuera un hermano tuyo, por eso es que mayormente entre las comunidades, la colectividad judía, se acostumbran a ayudarse cuando una familia se muda o se cambia de casa y llega a un nuevo barrio, un decir. Justamente por esto, para evitar este tipo de situaciones, entonces mejor no entrar en ese terreno, ¿no? No vaya a ser que caigamos, dicen muchos, en ese tipo de prohibición. Pero fíjese que el verso 47 dice: Vejita asik yad ger betoshav imahu majajija y movenimkar leger toshavimaj o leker, dice mishpahat ger. ¿Sí? La familia del el forastero, el extranjero. Se vendiera el forastero, explica el verso 47. Un israelita empobrecido que se había vendido para ser esclavo podía redimirse incluso él mismo si le resultaba posible. O ser redimido por otro aunque el dueño no fuera israelita, nativo. El precio pagado variaba según los años restantes hasta el año de jubileo, eso ya lo explicamos. Y porque en ese año, claro, automáticamente nos dice la Biblia, quedaría libre. Entonces, de modo que tanto el precio pagado por el esclavo como el rescate pagado por él se calculaban según el periodo de servicio, que mediaba hasta el año de libertad. ¿Sí? Claro, usted se da cuenta que las leyes de la actualidad vienen de la Biblia. ¿Sí? Usted puede ver muchas cosas de cómo se manejan ciertas leyes, o sea, el origen, ¿sí? Obviamente hoy en día hay muchas cosas que han cambiado, pero palabras, términos y ciertos principios se desprenden de la misma Biblia. ¿Sí? En casi todas las constituciones vemos estos valores. Pero bueno, damos gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos dio de estudiar juntos estos 2 capítulos. Vamos a pedirle que nos siga dirigiendo y que nos ayude para poder avanzar más en este estudio y creciendo en fe. Abba Kadosh, Ribono Shel Olam, bendito seas por la oportunidad que nos das de estudiar juntos, de compartir esta propuesta de estudio. Gracias por el entendimiento, gracias por la dirección. Te pedimos, Borei Olam, que todos estos principios que estamos estudiando, principios de nuestra Torá, podamos nosotros tener el discernimiento necesario para poder entender y diferenciar cada una de estas leyes. Beshem Yeshua HaMashiach, sabemos, Padre, que todas ellas tienen una aplicación espiritual para nosotros, por eso te pedimos que nos des dirección y luz. Beshem Yeshua HaMashiach, Todá Rabá Leja. Amén y amén.